Bueno, buenas tardes. Gloria a Dios que podemos estar un día o una semana más dentro de su casa, la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento. ¿Cuántos están expectando que cosas mejores vienen? Yo lo creo. En el nombre de Jesús lo creo así. Así que levantémonos todos y sigamos buscando al Señor, sigamos haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para todas las cosas y ese plan se va a cumplir, queramos nosotros o no queramos. Así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí en la iglesia en el día de hoy y a aquellos que nos están mirando a través de la internet. Hoy es un día especial, hoy tenemos una dedicación, vamos a dedicarle a Génesis Rodríguez al Señor. Creo que eso es un motivo de júbilo para todos nosotros, ¿verdad? Un motivo de gozo, así que levante ese ánimo y vamos a participar de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Para que sigan levantando el ánimo, le cuento que mañana viene Aurelio Braille. Y el próximo domingo, pues, si Dios lo permite, van a estar aquí predicándonos a todos nosotros. Así que levante el ánimo y vamos hacia adelante. Hay cosas que vienen que no sabemos cómo Dios las va a hacer, pero las va a hacer. Amén. Pero bueno, vamos a continuar con esta serie del libro de los Colosenses, completos en Cristo. Completos en Cristo. ¿Qué más quieres? Es nuestra serie en el libro de los Colosenses. Y hoy traje un tema que le he titulado de esta manera: progresando espiritualmente. Por eso le digo, no esté triste, no esté desanimado. Como mismo las personas en el mundo progresan, bueno, en el espíritu es igual. Tenemos que progresar en el espíritu. Así que vamos a ver cómo Pablo nos dice en este libro de los Colosenses, a partir en el capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 7. Este será nuestro tema número 5, progresando espiritualmente. Acompáñenme a Colosenses 2. ¿Ya lo tienen? Colosenses capítulo 2. Después de Filipenses. Ahí, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Te exaltamos, te damos la gloria y la honra, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que sin ti nada podemos hacer. No importa que tan bien preparado haya uno venido, que tan contento haya uno venido. Si tú no estás en este lugar, Señor, pues en vano hacemos lo que hacemos. Pero te damos gracias porque tú tienes el control de todo lo que vamos a hacer en este día, porque tú nunca pierdes el control de nada. Nosotros somos tus hijos y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas en esta tarde predicar tu palabra, recibirla con mansedumbre, Señor, cambiar nuestro sistema de vida. Ayúdanos a progresar, Señor, espiritualmente. Ayúdanos también, Señor, a llevar a cabo el servicio de dedicación de Génesis. Que todo sea, Señor, lo que se haga aquí para tu gloria
para tu honra. Padre, mira las iglesias que van a tener servicio en la tarde, a esos pastores, Señor, que van a estar al frente de un púlpito y al frente de su congregación para predicar tu palabra, tal como tú la dices en tu palabra, no añadiéndole y no quitándole. Señor, ayúdanos en este momento. Que sea tu nombre exaltado, que sea tu nombre glorificado. Señor, y esas personas que en estos momentos están pasando por una gran tribulación o tribulaciones, Señor, en sus vidas, que tengan la fe y la confianza de que tú también tienes control de todas esas cosas. Dale paz en sus corazones y demuestra, Padre, que cuando ponemos nuestra fe en ti, Señor, en tu tiempo, en tu voluntad y en tu propósito, pues tú haces las cosas. Gracias, Señor. Sea tu nombre exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy quiero comenzar con una historia acerca de un pastor que estaba preocupado por un negocio de estos negocios como de donde venden alcohol y estas cosas que habían abierto cerca de una escuela. Y entonces el pastor finalmente empieza y va a la corte a hacer un pleito en contra de este lugar. Y el abogado defensor del lugar del alcohol y estas cosas de esa tienda hizo todo lo posible en el juicio para avergonzar al pastor. Y una de las palabras que le dice el abogado defensor de ese local, le dice: ¿no es usted pastor? Y el pastor asiente con la cabeza y le dice: sí, yo soy pastor. Dice el abogado: entonces, ¿por qué si tú eres pastor no vas a cuidar tus ovejas? Y el pastor contestó: el problema es que hoy mismo necesito luchar contra lobos como tú. Mis hermanos, esto le pasó a Pablo en el libro de los Colosenses y lo hemos visto en todo el libro. Habían enemigos que ya estaban atacando a la iglesia en Colosas y Pablo envió palabras de aliento a los hermanos y les dice que ellos debían prestar mucha atención a los consejos que él le había dado anteriormente para que entonces pudieran vencer a sus enemigos. Hay momentos que tenemos que luchar en contra de los lobos. Hay momentos que tenemos que luchar y ponernos firmes en contra de lo mal hecho. Y Pablo nos lo enseña aquí. Si vamos al versículo 1, al versículo 3, dice la palabra del Señor: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Recuerden que Pablo, todo el mundo lo ve como un gran apóstol, como un gran teólogo, pero Pablo fue un gran pastor. El corazón pastoral de Pablo rebasaba todo lo de la teología y todo el conocimiento que él tenía. Su corazón era para sus hermanos de la iglesia. Ese era el corazón de Pablo. Y entonces dice: y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Número 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad y comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, ¿se recuerdan quién es el misterio de Dios? Cristo. ¿Sí? Número 3. ¿En quién está qué? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo era un hombre que tenía toda sabiduría y conocimiento que el mundo daba. Pero todo eso lo tiró por basura cuando conoció a Cristo. Porque donde de verdad está la sabiduría y el conocimiento es en Cristo Jesús. Hermanos, la Odisea que habla Pablo aquí se hallaba a pocos kilómetros al noroeste de Colosas. Y como la iglesia de Colosas
La iglesia de la Odisea tal vez fue fundada por uno de los convertidos de Pablo, mientras este último estuvo en Éfeso. Epafras, ¿se recuerdan de Epafras, que fue el que llevó el mensaje del Evangelio, esta carta a Colosas, porque era de Colosas, pero estuvo con Pablo en Éfeso, en las prisiones? Bueno, también se cree que uno de ellos, pues llevó también el mensaje o la carta a la Odisea. La ciudad de la Odisea era un rico centro comercial, pero más tarde el apóstol Pablo o el apóstol Juan criticaría a los creyentes por su tibieza en cuanto a la congregación a Jesucristo o de Jesucristo. El hecho de que Pablo quisiera que esta carta pasara de la iglesia en la Odisea indica que la falsa doctrina había llegado hasta allí. Pablo anhelaba que las iglesias fueran unidas por lazos de amor para enfrentarse a esta herejía y para que se animaran unos a otros a permanecer fieles al plan de Dios en Cristo. Dios tiene un plan. Muchas veces no lo vemos. Ese es el problema nuestro, que queremos ver cuál es el plan de Dios. Y Dios no nos pone ni una peliculita de avance para que creamos en Él. Esto es por fe y no por vista. El hombre está acostumbrado, es más, en el mundo te dice, hasta que no lo veas, no lo creas, ¿sí o no? Bueno, aquí para tú poderlo ver, tienes que creerlo, si no, no lo vas a ver, ¿verdad? Ahora, el estímulo para seguir adelante en la vida espiritual viene del vínculo del amor que debemos de tener todos unos con otros en la iglesia. Todos en la iglesia supuestamente tenemos que perseguir el mismo fin. Lo que pasa es que muchas veces uno piensa en una cosa y otros por otra. Pero no debe ser así. Todos debemos de buscar el mismo fin. Buscar a Cristo, su palabra, sus mandamientos, ser obedientes a Él. Esta convicción constituye el mejor seguro contra cualquier engaño. Estar en Cristo. Saber que Cristo es el conocimiento. En Cristo está escondido todo conocimiento y sabiduría. Para tú poder derrotar el engaño que te dice el mundo, tú tienes que estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, vas a ser parte de ese engaño, aunque te creas que te la sabes toda. La diferencia está en Cristo, no en nosotros. Pablo estaba preocupado por el peligro que corrían de descarriarse por otros sistemas doctrinales. Acuérdense que llegaron muchos sistemas doctrinales en Colosas. Por eso Pablo luchaba a favor de los hermanos de Colosas para que no se desviaran. Te cuento una de las profesiones, si le quieren decir así, más difíciles que hay, la del pastor. El pastor tiene que predicar la palabra de Dios. El pastor tiene muchas veces hasta que decirte si estás mal, pero no lo hace porque te odie ni porque te critique, sino porque te ama. Y eso le pasaba a Pablo. Las palabras que el apóstol utilizó para describir a esos falsos maestros indican que estaban tratando de engañar a la gente por medio de la lógica. ¿Tú no has escuchado a la gente que el mundo dice, mira la lógica? ¿Cuál es la lógica? Bueno, en Cristo toda lógica se va. Hay una sola lógica en Cristo y no es lógica, es sabiduría de Dios. Estas personas estaban utilizando frases calculadoras y razonamientos convincentes. Tú no has escuchado a alguien hablando que a veces tú dices, este hombre me está diciendo mentira, pero oye, me parece que es verdad. Y tú sabes que es mentira, pero tú dices, oye, es que lo dice tan bonito que me parece que es verdad. Bueno, cuidado con eso. Hoy en día, mi hermano, sucede lo mismo. Hay iglesias que tienen presentaciones atractivas. Yo me recuerdo cuando yo estaba en cierta iglesia, el Rey Jesús, que me acuerdo que fui a una conferencia de hombres y cuál es mi sorpresa, que cada vez que iba un predicador a predicar, pues ellos entraban en una motoneta de esa que hay
ahí que la gente anda en el fango. Y así entraban a la iglesia. Entonces los dejaban en el púlpito, ahí se bajaban y predicaban así. Presentaciones atractivas logran persuadir a muchos que no han reconocido la grandeza de la salvación que Dios nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo solamente. Nada más. Solo en Cristo. Pablo nos advierte que estemos alerta contra quienes vienen con palabras bonitas y argumentos fuertes, pero que contradicen el mensaje de la palabra de Dios. El versículo 4 dice de esta manera. Aquí Pablo lo dice perfecto. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Hermanos, en la vida cristiana no existe el punto estático. En la vida cristiana o estamos avanzando o tú retrocedes, pero no te quedas en el mismo lugar. ¿Me hago entender? En la vida cristiana no te vas a quedar estático en el mismo lugar. O avanzas o retrocedes, una de las dos. Y si no estás avanzando, ¿qué estás haciendo? Retrocediendo, ¿verdad? Dice Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿qué dice ahí? Avancemos ¿hacia qué? Hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Quiere decir, avancemos hacia la madurez. Busquemos las enseñanzas de Cristo. Pongámoslas por obra. Pero si no hacemos eso, estamos echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Decía Pablo, debiendo de ya comer bistec, todavía están tomando leche. Falta de madurez. O sea, lo que está hablando Pablo aquí, el creyente que no está, escucha bien esto, mi hermano que me escucha por la internet, el creyente que no está progresando espiritualmente está expuesto a ser blanco del enemigo para ser atacado y destruido. Eso es un fact, como dicen los americanos, eso es un hecho. Eso es un hecho. Satanás, mis hermanos, engaña y quiere desviar a todo creyente. Esa es la lucha. Pero para eso Satanás no viene vestido, como dicen por ahí algunos, con un tarrito, un tridente y un rabo largo, como un diablo. No, él viene vestido de cuello y corbata, con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Así viene vestido. Por eso, Satanás, para desviar al creyente, se sienta contigo en la iglesia. Te pasa el brazo por arriba. Es más, cuando el pastor dice algo, dice amén. Palabras engañosas. Y al oído te dice, no le creas. Yo tengo otra cosa mejor. Dudas de lo que está diciendo. Ese es Satanás. A nosotros nos dice eso. Pero Satanás, mis hermanos, es un mentiroso. Amén. Satanás es un mentiroso. Juan 8:44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Quién te tiene el brazo puesto por encima? Mis hermanos, por eso es importante que ejercitemos el discernimiento espiritual.
y que sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Es importante. Todos los días hay que levantarse y predicarse el Evangelio. Todos los días. Esto es un problema de todos los días, porque Satanás está presto para donde quiera que tú llegues, ponerte a alguien al lado. Él lo hace. ¿Sabías que hasta tu esposa o tu esposo puede ser usado por Satanás? Tus hijos pueden ser usados por Satanás. Tu familia puede ser usada por Satanás. Por eso ahora, para enfatizar la amonestación que Pablo le está haciendo a la iglesia en Colosa, Pablo usa varios cuadros de ilustración para el progreso espiritual que tenemos que tener a partir del versículo 5 al versículo 7. Vamos a ir primeramente al versículo 5. Y dice la palabra: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina. Otra Biblia dice vuestro buen orden y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. La Reina Valera dice así, versículo 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En Cristo. El primer cuadro que Pablo nos presenta en esta ilustración es el ejército. Él dice: las palabras disciplina significan orden y firmeza, y esas dos palabras son términos militares. Esas se usan para describir a un ejército que se encuentra sólidamente unido contra el enemigo. Mi hermano, en el ejército, cuando hay un desertor o cuando hay un traidor, le dicen que es traición a la patria y lo matan. ¿Sí? El orden habla de la distribución del ejército en rangos. Cada soldado tiene su lugar. No todos pueden ser generales de 5 estrellas. Pero el pastor tampoco puede hacer todas las cosas solo. Cada cual tiene un papel dentro de la iglesia. Cada cual va a hacer algo dado por Dios. No todos tenemos los mismos dones. Y la iglesia no es para un grupo, la iglesia es para todo el mundo. La iglesia es para todos, todos, no para uno, ni para dos. No todos pueden ser generales, pero tampoco el general puede pelear la batalla solo. El pastor no puede hacer todas las cosas solo. Necesita personas que lo apoyen en la iglesia. Cuando viene la palabra firmeza, describe a los soldados en orden de batalla, mostrando un frente sólido ante el enemigo. Los creyentes, mis hermanos, deben progresar en la disciplina y la obediencia, así como los soldados lo hacen en el campo de batalla. El creyente que no sea obediente y disciplinado está expuesto a que venga el diablo, le hable y le susurre, y ya después cada cual sabe. Hay que ser disciplinados, ordenados. Pero dice el versículo 6: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así que andad en Él. ¿Verdad? Y entonces aquí el cuadro que nos pone Pablo es el cuadro de un peregrino. Mis hermanos, la vida cristiana se compara a un peregrinaje. Por eso el creyente debe de aprender a caminar con Cristo. ¿Se recuerdan cuando en la enseñanza número 3 nosotros vimos en el capítulo 1, versículo 10, cuando Pablo nos había animado a andar como es digno del Señor? El creyente tiene que andar como es digno del Señor. El creyente tiene que caminar, pero ese andar y ese caminar es tu vida, debe ser así. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, mis hermanos, debemos andar en Cristo de la misma manera en que le recibimos a Él. ¿Cómo lo recibimos?
Por fe. ¿Cómo debemos andar en Cristo? Por fe. Pero los maestros gnósticos, de estos que estaban hablando, querían ellos introducir algunas nuevas novedades para alcanzar la madurez espiritual. Pero Pablo los censuró y les dice a las personas en Colosa: ustedes empezaron con Cristo y deben continuar con Cristo. Y después le dice: si ustedes empezaron con fe, deben continuar con la fe. Y esa es la única manera de progresar espiritualmente como cristianos. Andando en Cristo por la fe. Pero el diablo toma ventaja en muchos de nosotros. En el versículo 7, que es el que continuamos, aquí hay 3 ilustraciones o 3 cuadros que Pablo nos pone para que nos miremos en ella. El versículo 7 dice: firme. Acuérdense que el versículo 6 dice que tenemos que andar en Cristo. Y después el versículo 7 dice: firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe. ¿Dónde está tu fe? Tú tienes que tener convicción de quién tú eres en Cristo. Si tú no sabes quién tú eres en Cristo, hay un problema. Mis hermanos, el cristiano tiene que tener identidad. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. Y después dice algo que se nos olvida a muchos cristianos: rebosando de gratitud. El primer cuadro que Pablo nos presenta aquí en este versículo 7 es el árbol. Por eso dice arraigados. Quiere decir, está usando un término de la agricultura, ¿no? Arraigados. Dice, la palabra griega que se utiliza ahí dice que es siendo arraigados de una vez y para siempre. Arraigados de una vez y para siempre. Donde Dios te puso es de una vez y para siempre. Los creyentes no tienen que ser plantas rotadoras sin raíces. Hay creyentes que son llevados de aquí para allá, donde más me convenga, donde no me hagan esto, donde no me saquen la lengua, donde no esto, donde no lo otro. Tú estás plantado, arraigados y edificados. El creyente no tiene que ser un trasplantador que se cambia de un terreno a otro. Ay, de aquí no me gusta, me voy para otro lado. Ay, de aquí no me... Mi hermano, te vas a pasar tu vida espiritual sin crecer ni progresar en el espíritu. Porque no estás echando raíces. ¿Dónde estás echando raíces? Si estás aquí 6 meses y después te vas para otro lado 6 meses más. Y después de ahí brinca para otro 6 meses más. ¿No entienden? Una vez que hemos echado raíces por la fe en Cristo, no hay necesidad de cambiar de tierra. Las raíces extraen el alimento para que el árbol pueda crecer. Las raíces también dan fortaleza y estabilidad. Todo el mundo ve el árbol, pero el que le da estabilidad al árbol es lo que no se ve. Es la raíz. ¿Cómo está tu raíz? ¿Cómo está tu raíz? Pero después, el otro cuadro, nos dice Pablo, es el cuadro de un edificio. Cuando nos dice, y edificados, la Reina Valera dice, sobre edificados. Quiere decir, está hablando de un término arquitectónico. Y ahora nos vamos para los arquitectos. Dice, sobre edificados. Eso se usa en el tiempo presente. Quiere decir, siendo edificados todos los días. Sobre edificado. Si ya sobre edificado quiere decir sobre lo que ya está edificado. Sobre lo que ya está edificado. Sobre lo que ya está edificado. Sobre edificados. Hermanos,
Cuando recibimos a Cristo para nuestra salvación, nosotros somos colocados sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Tenemos que estar edificados sobre el fundamento que es Cristo. Es Cristo. Y a partir de allí entonces debemos crecer en la gracia de Él. La palabra edificar, que Pablo usa con frecuencia en sus cartas, significa simplemente desarrollar algo. El progreso espiritual implica continuar levantando el templo para la gloria de Dios. Amén. Mis hermanos, esto es diario. Levanta el templo. ¿Quién es el templo? No es esto. Esto no es el templo. Esto es un local. Levanta el templo donde el Espíritu Santo habita. Levántalo diariamente, créele a Dios, busca de Dios, no hagas caso a las mentiras, no hagas caso a las cosas vanas, no hagas caso a los chismes, no hagas caso a nada. Sigue edificándote sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Tercer cuadro que nos presenta Pablo en versículo 7, la escuela. ¿Por qué la escuela? Porque, mi hermano, es la palabra de Dios la que edifica y fortalece al creyente. ¿No estás participando en un estudio bíblico? Pues hay que hacerlo. Hay que ser edificados y sobreedificados sobre la palabra de Dios. Hay que hacerlo. Epafras les había enseñado fielmente la palabra de verdad a los de Colosas. Por el contrario, los falsos maestros estaban socavando esa doctrina. Quiere decir, Pablo venía y les predicaba algo de la palabra y los falsos maestros venían atrás diciendo: no le hagas caso, que es un parloteador, es un charlatán. Sí, pero es que me dice que tengo que buscar a Cristo. Sí, pero es necesario circuncidarse. No, es Cristo solamente, no es Cristo más, es Cristo solamente. Los creyentes que estudian la palabra, mis hermanos, se afirman en la fe. A Satanás, escucha, porque hay personas que dicen: yo no leo la Biblia. Pues, mi hermano, mira, a Satanás se le hace difícil engañar a un creyente que conoce la Biblia. Si tú no conoces la Biblia, es porque no la lees. Estoy hablando de creyentes, porque dice que los de afuera no, ni pensarlo. Estoy hablando de creyentes. El creyente tiene que leer la Biblia. Entonces, ¿cómo se va a edificar? ¿Cómo se va a sobreedificar? ¿Cómo va a prosperar? Espiritualmente hablando, si no es a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo nos pone este cuadro como que el versículo 7 nos pone el cuadro como que esto es una escuela. La Biblia, mis hermanos, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que interpretarla a la manera de Dios. Si no, Satanás, dice la palabra de Dios: el que esté fuerte, que mire que no caiga. Hay personas que creen que están fuertes, pero la actitud me dice a mí que no están fuertes. Satanás hace su obra, Satanás hace su papel. Nosotros tenemos que estar preparados y cuidados. Pero después, en el versículo 7, también Pablo nos muestra el cuadro de un río. Por eso dice que la palabra abundando o rebosando, dice ahí. Esa palabra es usada con frecuencia por Pablo también. Y esta palabra da la idea de un río que se está desbordándose. Mis hermanos, nuestra primera experiencia con el Señor se compara con el acto de tomar del agua de vida por la fe. ¿Sí? ¿Saben que Cristo es nuestra agua de vida? Cristo ha puesto en nosotros esa fuente de agua viva, según Juan 4. Pero esa fuente que brota debe de convertirse solamente en ríos de agua viva. Juan capítulo 7, ahí lo pueden tener. Cristo
es la fuente de agua viva. Pero en Juan 7 dice que debe convertirse en ríos de agua viva en nosotros, los creyentes. Hermanos, pero es muy triste confesar esto que les voy a decir. Muchos de nosotros no estamos progresando porque nuestra vida no es un río de agua viva que brota. No, nuestra vida es como un rachuelito de un río. El río, desbordándose de agua, pero nuestras vidas es un rachuelito que se desvía del río. Por eso no crecemos. Porque en vez de continuar en el río de agua viva, pues nos desviamos buscando lo que creemos. Y tenemos que estar arraigados en Cristo, dice la palabra. Nuestra vida es un riachuelo en lugar de un río caudaloso, dijo el teólogo. Nuestra vida se vuelve un riachuelo en lugar de ser un río caudaloso. Mis hermanos, si tenemos la fuente de agua, ¿por qué nosotros no podemos tener un río caudaloso? No, preferimos un riachuelito. Pero bueno, así es. Y por último, para pasar a la dedicación, Pablo menciona algo al final. Pablo siempre, desde que estamos en Colosenses 1.3, en Colosenses 1.12, lo menciona, las acciones de gracias. Mi hermano, un corazón agradecido es una señal de madurez cristiana. Si tú no eres agradecido, hay que ver qué pasa. Cuando un creyente abunda en su agradecimiento, realmente está progresando. Si no eres agradecido, no estás progresando. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser agradecidos. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido hacer. Y Él hará cosas nuevas si quiere hacerlas, si no, no. Pero estoy agradecido de lo que ya hizo. Hay que ser agradecidos. Mis hermanos, al estudiar cuidadosamente estos cuadros que hemos puesto para el progreso espiritual, vemos de qué manera un creyente que progresa puede derrotar fácilmente al enemigo y no ser desviado. Esos cuadros que vimos ahí te ayudará a que el enemigo no te derrote, a que tú sigas fuerte, a que tú sigas arraigado en Cristo. Esa es la meta. ¿Sí? Si sus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, no vas a desear otro suelo. Es imposible. Si Cristo es su fundamento, tú no tienes por qué moverte. Es Cristo tu fundamento. Si estás estudiando y creciendo en la palabra, no será fácilmente seducido por una falsa doctrina. No puede serlo. Y si un corazón abunda con acciones de gracias, ni siquiera pensará en abandonar la plenitud que tiene en Cristo. Un creyente, mi hermano, arraigado, que está engañado. Lo repito, un creyente arraigado a Cristo, al árbol, a la raíz, y que está creciendo, y que es agradecido, no puede ser engañado. Se las dejo de tarea. Vamos a la frase final. Mira lo que dice la frase de William MacDonald. No exijas la perfección en otros cuando no puedes exhibirla en tu propia persona. No exijas la perfección en otros cuando no puedes exhibirla en tu propia persona. Los dejo con esa. Estúdienla, analícenla
Y mi hermano, no se deje arrancar de donde usted está arraigado, que es en Cristo Jesús. Ese es mi consejo y el que da la palabra. Vamos entonces a orar para entonces comenzar la presentación de Génesis. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu palabra nos hace ver cosas que muchas veces no vemos. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas correctas y en realidad no lo es. Señor, pero ayúdanos porque tú puedes cambiar el rumbo que hemos tomado. Solo tú puedes darnos ríos de agua viva. Solo tú nos puedes mantener en el caudal de ese río, Señor. Padre, no dejes que nosotros caigamos en la fe. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque gracias por tu salvación, porque esa sí no la podemos perder. Porque la salvación es tuya y no es nuestra. Pero ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, nuestra vida de santificación. Porque ahí sí te necesitamos, Señor. Necesitamos todos los días estar arraigados a la fuente que eres tú. Tú eres nuestra fuente. Tú eres el Todopoderoso. Señor, gracias. Ayúdanos en este tiempo que viene por delante. Te lo presentamos todo en tus manos. Cuida a Aurelio Raide, que viene mañana en camino, Señor. Tráelos en bien, Señor, y que puedan disfrutar y hacer su trabajo en este lugar. Gracias, gracias por cuidarnos y querernos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.